revolución en tanto domótica como la industria y la educación. Cristian no solo ha impactado en el mundo profesional, sino también en la docencia, formando a las nuevas generaciones de ingenieros. Además, en los últimos años ha explorado el fascinante mundo del machine learning y el procesamiento digital de señales, siempre enfocado en dispositivos con recursos limitados, lo que le ha permitido abrir nuevas fronteras en el desarrollo tecnológico. Pero su pasión no se detiene ahí. Cristian ha logrado una simbiosis entre la tecnología y el arte a través de la música, donde diseña y experimenta con sistemas de producción musical que integran el poder de la tecnología con la creatividad humana. Hoy nos comparte su vasta experiencia y conocimientos, así que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Cristian. Y Cristian, tú nos vas diciendo si quieres que las preguntas vayan a lo largo de la sesión o las dejamos al final. Y te recomendamos tener unos 30 minutos y si necesitas 10 más, pues los tomamos. Entonces, bienvenido, Cristian, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, me embelleciste un montón la sinopsis. Muchas gracias, Julio. Bueno, ya les platico un poco de los antecedentes y yo creo que las dejamos al final. Voy a avanzar como de una manera relativamente rápida. Si pueden por ahí ir anotando lo que les surja de dudas y al final le dedicamos el tiempito para hacer preguntas y respuestas, esperando que esto dure como 45 minutos aproximadamente, si les parece bien. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por asistir. Ahorita nada más prendí la cámara para saludarles y ahorita la cancelo para la presentación, ¿sale? Entonces al final dejamos la sesión de preguntas y respuestas y pues vamos a comenzar. Ok. Bueno, el sistema propuesto se denomina Sistema de Apoyo e Identificación de Entornos para Personas con Debilidad Auditiva. Fue mi trabajo de fin de maestría que realicé los últimos bueno, hace 3 años empecé, terminé en noviembre del 2023 y es el trabajo final con el que me titulé. Entonces, les explico un poco, ya les he platicado mis antecedentes. Estudié ingeniería en electrónica, sistemas embebidos, que son sistemas especializados en como un poquito de electrónica más avanzada, especializados en tareas específicas, lo que se le conoce un sistema embebido. Y bueno, he trabajado en industria, principalmente en manufactura, desarrollando proyectos de automatización, robótica y control, algo de domótica, algunas aplicaciones didácticas, y me gusta mucho el procesamiento digital de señales. Eso involucra sensores, y dentro de los sensores, pues mucho lo relacionado a audio, procesamiento de audio. Entonces, parte de mi gusto por la música y que también me he dedicado a eso en algunos años, una de las motivaciones era encontrar algo que relacionara el procesamiento digital de señales, el machine learning, los sistemas embebidos, y por azares del destino me he encontrado también en desarrollo de soluciones para diferentes personas o que tienen algún tipo de discapacidad. Me había tocado trabajar en algo con braille y bueno, decidí enfocar el proyecto final a este sistema de apoyo para personas con hipoacusia. Hipoacusia significa, bueno, pues que tienen debilidad auditiva o son completamente sordas. Entonces, aquí les marco un poco de eso. La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para escuchar sonidos. Hay un montón de personas en el mundo que tienen a partir de, bueno, esta estadística ya un poquito vieja, del 2018, 6.12% tiene esta situación, y se calcula que en el 2050, pues un montón de personas sufrieron una pérdida de audición discapacitante. En México específicamente, 5% de la población sufre de alguna discapacidad. De este 5%, que si hablamos de 120 millones, estaremos hablando como de 6 millones de personas. El 22% de esos 6 millones son discapacidades auditivas. Entonces, bueno, es un poco la pertinencia del proyecto. Hay un montón de opciones específicamente para amplificación de sonidos, los retroauriculares, los intraauriculares, los implantes cocleares, que bueno, ya son un procedimiento quirúrgico, y también tenemos ayudas visuales que suceden cuando está uno en una casa, tocan el timbre. Bueno, si la persona es sorda no puede escuchar el timbre, pero hay una ayuda visual que indica que hay alguien en la puerta, por ejemplo. Y así hay varias gadgets, si les podemos llamar, que ya son algunas soluciones en el mercado.
Específicamente el uso de Machine Learning, sí hay algunos desarrollos, principalmente yo encontré mucho relacionado con una universidad de Washington, relacionado con Friedlander et al. En el 2019. Él usó un tipo de reloj inteligente para lograr este objetivo de advertencias sonoras y hay otras investigaciones que indican en encuestas que también a las personas les gustaría encontrar la dirección de llegada, es decir, desde dónde se está aproximando el sonido y también poder personalizar el sistema, decidir qué sonidos son los más interesantes para la persona con hipoacusia. Entonces, bueno, basado en estos desarrollos, basado en estas encuestas que realizaron ya en años anteriores sobre las preferencias, bueno, pues llegamos a este dispositivo. Les mencioné algunas de los trabajos de la Universidad de Washington, son estos dos, tienen diferente referencias, diferentes como encargados, pero son la misma parte de la misma universidad. Hubieron otros que presentaron redes neuronales en dispositivos Android. Hay muchas cosas de esto que están desarrollados para celulares, lo cual es como un dispositivo embebido, pero ya está en una frontera del embebido porque el embebido se supone que tiene una tarea en específica y regularmente son de recursos limitados y ahorita los celulares pues ya son todo, es una computadora, ¿no? Lo que tienes en el bolsillo. Entonces, si bien es pues muy útil tener en el celular, también la exploración es encontrar una cosa que sea más compacta, de más ahorro de batería, con la que se pueda lograr. Entonces, el sistema que se propuso, que lo pueden ver ahí en una impresión 3D que diseñé, es un dispositivo portable, discreto, en este caso en forma de audífonos, como para no evidenciar nada extraordinario si la persona no quiere hacer notar la discapacidad. Es capaz de reconocer 4 sonidos de emergencia, en los que encajan claxon y sirenas, que son de exterior o de elementos inanimados, y también tenemos sonidos humanos de emergencia, como puede ser un grito y un llanto de bebé. Entonces detecta estos 4 y a cada uno les asigna un patrón vibratorio que se va a denominar tactón. Entonces, si hay un claxon, vibra de cierta manera, hay unos vibradores en cada uno de los auriculares, y hay un micrófono en cada uno de los auriculares. Noción de dónde proviene el sonido con un algoritmo de detección de llegada y a la vez, pues permite que tener un vibrador en cada auricular, dependiendo de la intensidad de las vibraciones, ahorita platico un poco más de eso, saber desde dónde viene. Y bueno, se le llama a este tipo de aplicaciones donde se usan algoritmos o técnicas de machine learning en dispositivos de bajos recursos computacionales, se llama Tiny Machine Learning. Si bien esta aplicación a nivel de machine learning no es muy avanzada, por lo mismo de que la limitante principal o los retos es que tenemos pocos recursos computacionales en un microcontrolador. Tenemos poca memoria, tenemos poca RAM, tenemos procesadores en el orden de los megas. Pues si hablamos de computadoras personales, de PCs, estamos hablando de procesadores en el orden de los gigas, tenemos pues gigas de RAM y acá estamos hablando de kilobytes, ¿no? O sea, kilobytes de memoria. Entonces, pues es muy diferente lo que se puede, el tipo de arquitecturas de Machine Learning que se pueden cargar. Y bueno, el reto es optimizar lo más que se pueda sin perder la exactitud. Entonces, es como el gran reto. Y además tenemos otros retos como es la eficiencia, tener eficiencia energética, que no demanden tanta batería. Y también tenemos otros retos de la velocidad de procesamiento. Por lo mismo que les digo que los procesadores pues son muchísimo más bajos de velocidad que el de una computadora personal. Entonces, el reto recae en poder juntar Machine Learning con sistemas embebidos con microcontroladores. Una estructura de cómo se ve es que tú tienes los 2 micrófonos, uno en cada auricular. Después tienes se ve aquí como la vista superior de la cabeza y esto te indica 0 grados es que está de frente, 90 grados está a la izquierda, el sonido, y menos 90 grados es que está a la derecha. Tienes un procesamiento de extracción de características, que voy a hablar un poquito más de este feature extraction, de esta extracción de características del audio. Tenemos una red convolucional típica, nada extraordinario. Y finalmente tenemos la salida, que es la vibración de los motores.
con el tactón específico, dependiendo del sonido detectado, y con la intensidad específica, dependiendo de dónde viene. Ese es como la vista general del sistema. Entonces, les voy a platicar de 3 partes. La descripción primero de cómo se entrenó, de cómo se decidió la red, cómo se vieron las características del audio. Y luego vamos a tener lo del hardware, cómo se creó. Se hizo un hardware específico para nuestro proyecto y tenemos los resultados, ¿no? Entonces, el modelo de aprendizaje se usó para la base de datos audios libres. La mayoría están dentro de esta base de datos de SC50, que es una base de datos con sonidos ambientales. Dentro de ellos pude encontrar llanto de bebé, sirena y claxon. Gritos no estaba aquí, así que tuve que usar otras bases de datos como Freesound, descargarlos, Soundly y hacer grabaciones propias. Estuve grabando a personas gritando y bueno, pues eso es lo que me ayudó a tener un poco de conocimiento de producción musical. Entonces los grabé, los preprocesé para poder tener compatibilidad o el mismo tipo de formato y creé 2 subconjuntos. Primero empecé con pruebas de 3 segundos, audios que duraran al menos 3 segundos de información relevante y audios que duraran de 0.5 a 2 segundos de información relevante. ¿Por qué estas 2 divisiones? Lo primero es para ver, la primero con 3 segundos fue para ver la factibilidad, ver si podía llegar a niveles de exactitud deseados. Entre más información de audio le podamos meter a la red, vamos a tener mejores resultados, pero tiene una contra. Eso significa que para que desde que llegue el estímulo hasta que le avisa a la persona, estamos hablando de 3.5 segundos. Y para un sonido de emergencia puede que sea una reacción tardía. Entonces, esta primera fue nada más para ver qué tan factible iba a ser y ya esta segunda sí fue para entrenar el modelo final, para tratar de hacer este tiempo de delay, este tiempo de retardo desde la llegada hasta el feedback del dispositivo al usuario, que fuera lo más rápido posible. Sí, entonces, porque pues si es un claxon y está en la calle, pues estás tratando de actuar lo más pronto, o lo mismo si es, por ejemplo, la sirena de alerta sísmica, pues que puedas reaccionar lo más rápido posible, o si tu bebé está llorando, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco también ese el motivo. Equivalente a, bueno, ya cuando tenemos aquí, pues solamente tenemos 77 audios por clase y 40 audios por clase. Se agregó una clase extra también con 77 audios, que no lo muestro aquí, que es una clase X. Esta clase X tiene un montón de sonidos, charlas, otro tipo de sonidos, sonidos de casa, etcétera, que son mi clase de descarga, la clase donde no quiero que se active. Son todos los negativos, ¿no? O sea, de donde no quiero que se active. Entonces, bueno, existe también esta quinta clase. Para los sonidos útiles, y es un equivalente a lo que es el data augmentation, ¿no? La aumentación de los datos, qué palabra tan rara, ¿no? En español, augmentación. El enriquecimiento de los datos, como lo hacen en imágenes. Ya ven que en imágenes suelen rotar un poco, hacer el flip, cambiar un poco la intensidad, etcétera. Yo hice algo equivalente en audio. A los audios originales los subí de frecuencia, los bajé de frecuencia, como para tener diferentes rangos. Ya saben, por el efecto Doppler, si una ambulancia viene, de lejos se oye grave, se agudiza y se vuelve a hacer más grave el sonido. Entonces, para aprovechar los audios que ya tenía, hice estas transformaciones para enriquecer la base de datos. Estuve revisando que las transformaciones fueran lógicas con cada audio, es decir, que sí fueran audios que se fueran a encontrar en la realidad. Y además del aumento de sonido, también se le disminuyó o se le aumentó la velocidad de la reproducción, lo cual pues también podría ser sonidos que sí existieran. Entonces esto me permitió enriquecer la base de datos con 770 audios por cada clase, entonces ya se hace un dataset un poquitito más interesante con 3.850 audio totales. Entonces, esa es la idea. Ahora viene la cuestión del preprocesamiento. El preprocesamiento es algo interesante en el audio. Tenemos una señal en el tiempo, mapeada en el tiempo, muestras en discreto, y entonces la idea es que yo recibo, bueno, ahorita lo tengo en punto 3, me voy a ir directamente al de punto 75, que fue el que quedó final. Yo recibo punto 75 segundos de audio muestreados a 16 kilohertz y entonces eh, estoy obteniendo 11.264 muestras.
cada 1024 muestras yo hago como una extracción. Yo agarro este frame y lo paso a frecuencia, porque ahorita estoy en tiempo, lo paso a frecuencia con Fourier, con la transformada de Fourier, y luego hago unas posteriores preprocesamientos, que es una transformación a frecuencias MEL, que ahorita voy a ello, y después de esas frecuencias MEL voy a su valor logarítmico. Entonces, cada frame se tiene que preprocesar conforme llega. Llega este frame, se preprocesa para obtener el feature map final, que es con el que se va a alimentar al dataset. Digo, perdón, al modelo de Machine Learning. Entonces, este es un poco el rollo. Yo voy a obtener una matriz y finalmente yo voy a obtener de 11 a 12 frames. Al final quedaron 12 frames reestructurados, ¿no? De 1024 muestras. Una vez que tengo esos 12 frames, bueno, pues entonces les digo, cada frame tengo que pasarlo a Fourier, obtengo un espectrograma, obtengo las frecuencias MEL y obtengo y después le saco el valor logarítmico. Hice o sea, como dos procesos diferentes para ver qué tanto afectaba el orden de esta operación. El mejor resultado fue con el procesamiento A. Señal en tiempo, frecuencias espectrograma, transformada de Fourier, cambio a frecuencias MEL y después cambio a valor logarítmico, ¿sí? Entonces, esto no lo voy a explicar. Entonces, al final me queda una imagen del sonido. Después de tener, es la imagen resultante del preprocesamiento A. Cuando yo paso de tener 1024 valores en el tiempo, con Fourier voy a obtener 512 valores absolutos en frecuencia. Y después de tenerlo de frecuencia, voy a transformarlo a frecuencias MEL. Las frecuencias MEL, que me salté un poquito, es una analogía a cómo escucha el oído humano, resaltando más las frecuencias que están en el rango debajo de los 2000 Hz y las señales más arriba de los 2000 Hz, humanamente no somos muy buenos identificando las diferencias. Y eso el transformarlo a frecuencias MEL está bioinspirado, es decir, si lo humano así entiende bien, posiblemente sea bueno que la máquina entienda de la misma manera. Y esto es un preprocesamiento que obtuve de artículos, que es una recomendación. De ahí hay una etapa aparte que se usa, por ejemplo, para reconocimiento de voz, que son convertirlo a Cepstral Coefficients, pero eso yo ya no lo hice. Yo me quedé aquí porque no quería reconocer voz, quería reconocer como sonido ambiental que tiene diferentes características en las frecuencias útiles que tiene la voz. Entonces, al final, después de obtener cada uno de los segmentos que les platicaba, 12 segmentos, pues yo tengo una imagen de 12 momentos de tiempo con sus frecuencias MEL convertidas a logaritmo y me provocan este tipo de imagen matricial. Y esta es la imagen que es el feature map que entra al algoritmo de Machine Learning. Y aquí tengo, bueno, diferentes experimentos que todos estos son hiperparámetros, ¿no? Del preprocesamiento. Que si escojo una frecuencia de conversión de mapeo entre las frecuencias lineales y las MEL, ¿cuál es la frecuencia mínima? ¿Cuál es la frecuencia máxima? ¿Cuál es el número de bins que voy a transformar? De 512 se bajaron a 80. Si aplico un filtro pasa altas totalitario o si lo dejo libre. Entonces, todas estas fueron como pruebas y les platicaré la definición final. Son 1024 muestras con 0.8 segundos, 12 frames fue el total con la mejor. Esto es un proceso iterativo, ¿no? Yo con un modelo base, como para empezar a probar, entonces empecé a hacer esta modificación, entrenamiento, modificación, entrenamiento, modificación, entrenamiento para ver cómo cambiaban las exactitudes y quedarme con esta definición para ahora ponerme a trabajar un poquito más fino en el modelo. Se realizó transformada de Fourier con un ventaneo Hanning, que es una técnica de preprocesamiento. Tengo un banco de frecuencias MEL de 80 bins con diferentes topes de frecuenciales, en la transformación de frecuencias lineales a frecuencias MEL, una operación logarítmica y me queda esta matriz resultante de 12 por 80, cada una con un valor como si fuera una imagen en escala de grises. Ese es como el valor final que entra a la convolucional. Me basé para hacer esta primera prueba con una red que proponía esta investigación de Valenti et al. En el 2016. Y bueno, yo usé TensorFlow y además la API de Keras, ¿no? Y entonces, pues tiene una serie de convolucionales, tiene una serie de max pooling,
y tiene después la capa densa. Lo que les digo en términos del modelo de Machine Learning es muy directo, o sea, es muy straightforward, no es el gran modelo, pero pues es que tampoco puedo hacer un modelo tan complejo porque no va a caber en el embebido. Eso es parte de los retos de encontrar el modelo suficiente sin que me acabe los recursos que tiene mi sistema, ¿no? Entonces es un poco de la vista. Aquí me equivoqué, aquí eran 5 clases, no son 2, son 5 clases la salida final, porque son llanto de bebé, grito, sirena, claxon y la clase de descarga X, donde tengo todos los demás sonidos para que no haga nada. Empecé a probar después hiperparámetros del entrenamiento. Adam no convergía de la manera más ideal. Tuve que usar Stochastic Gradient Descendant, muy lento el preprocesamiento. Me prestaron un servidor. Esto lo hice apoyado con mi asesor, que es de Limas, allá en la UNAM. Y entonces él me prestó un servidor que tenían allá disponible y era muy tardado el preprocesamiento con el SDG, pero bueno, más lento, pero convergió mejor. Entonces, ya saben que esto también es un proceso iterativo de estar probando diferentes, diferentes hiperparámetros, ¿no? Y bueno, tengo unos resultados con el 92% de exactitud, que es bueno, pero todavía no estaba tan bueno, con el preprocesamiento A, que fue el que se quedó finalmente. Y esta ya fue mi transformación de la red propuesta, esta fue la que quedó finalmente, con 3 filtros para la primera convolucional, 16 filtros para la segunda convolucional, 32 filtros para la tercera y 48 para la cuarta. Entonces el feature maps ya saben que se va reduciendo. Tengo mi capa dense, totalmente conectada. Agregué otra hidden layer aquí que no tenía la original. Mejoró un poco la exactitud con eso. Y bueno, esta fue como la experimentación en la que yo definí qué modelo se iba a quedar para mi dispositivo. Una vez que tuve idea del tamaño del modelo, de las características y todo, pues también fue tiempo de empezar a planear lo correspondiente al sistema embebido. Esto se realiza como siempre un poco al paralelo, ¿no? O sea, como que vas viendo tu software y la parte de tus requerimientos mientras lo vas desarrollando y ya vas pensando qué tipo de microcontrolador vas a usar, qué tipo de memoria vas a necesitar, cuánto tipo, etcétera, ¿no? Qué hardware vas a ir ocupando. Entonces, es un poco el reto en esto de las cuestiones del Tiny Machine Learning. Hice unas pruebas de 10 Cross Fault Validation. Estos ya son los average. Probé un montón de capas densas al final para ver. Y bueno, la opción que mejor me dio ya del resultado del 10 Fold Cross Validation fue con esta última etapa, es decir, de esta parte de la densa 1 y la densa 2, con 88 valores 88 neuronas cada una, y ya con eso es como mi última afinación de la red. Y entonces usé con la validación cruzada de los datos 80 para entrenamiento, 20 para validación, y obtuve esto que converge bastante bien, que no hace tanto, que no se nota el overfitting. Un poquito aquí como que parecía que no avanzaba más, con 400 epochs como que se levantaba, entonces como que para ahí, y llegué a una exactitud en TensorFlow del 97%, lo cual pues se veía espectacular, ¿no? Pero pues siempre cuando ya lo despliegas y en el trabajo real, pues esto se baja, o sea, se baja por el tipo de audios y bueno, eso ya lo platicaré al final. Ahora, bueno, hablando del hardware, empecé con una tarjeta de STM, que es una empresa que, bueno, es muy famosa para microcontroladores, que tienen arquitectura ARM y que además, tú tienes el framework para entrenamiento, ¿no? Que es TensorFlow o PyTorch o etcétera, ¿no? Y bueno, también es bueno considerar que debes de tener un framework para el trabajo en el embebido, porque aventarte pues toda la carga a mano de la red, de la estructura, de los valores de los pesos, pues es tardadísimo, ¿no? O sea, no lo puedes, o sea, sí lo puedes hacer a pie, pero no es conveniente. Entonces, TensorFlow, pues tiene, por ejemplo, TensorFlow Lite o TensorFlow Micro para cuando trabajas con embebidos. Y STM tiene su propio framework para cargar modelos que se llama STM Cube AI. Y entonces eso te permite, de una manera más sencilla,
tú meter el modelo en un embebido sin tener que preocuparte por las cuestiones de la memoria, en el sentido de que tú tengas que pasar a mano todos los valores de los pesos, pues que son muchísimos, ¿no? Entonces, pues es una ventaja. La ventaja también es que, pues, STM tiene optimizado este framework para sus microcontroladores, cosa que a veces TensorFlow Lite es muy general, es decir, sí funciona también para STM, pero también está preparado para ESP, que es otra plataforma de embebido, para otra de SparkFun. Entonces, eso lo vuelve un poquito más genérico y la ventaja de tener ya un framework con el mismo fabricante que tu microcontrolador, pues es algo bueno. Finalmente, el modelo pesó 146 kilos, pues, que comparado con los modelos usuales en PC, pues es nada, ¿verdad? O sea, es muy, muy chiquito. Y en RAM pesó 25 kilos aproximadamente. Entonces, pues es muy fácil. Bueno, pero esto es después de trabajarlo, de estarlo achicando, de estarlo mejorando, de estarlo optimizando, sin perder la exactitud y que tuvieras un modelo que cupiera en el microcontrolador, ¿no? Esto es, por ejemplo, una tabla que el framework en el software de STM regresa y permite pues, que puedas evaluar. Se usan unos micrófonos digitales, no voy a ahondar más en esto, si tienen alguna duda o si quisieran después que platicara más, con gusto le podemos después hablar. Son micrófonos digitales, son MEMS, estos micrófonos son como los que se usan en los celulares, entonces, bueno, tú tienes 2 micrófonos, uno para cada auricular, y el reto con los preprocesamientos es que ahora, lo mismo que hicimos en TensorFlow, que tiene que ver con transformada de Fourier, con frecuencias MEL, para hacer la transformación a MEL, para hacerla logarítmico, lo tienes que hacer también pues en el embebido, porque llega el audio crudo, como señala en el tiempo, en las muestras, y después tienes que preprocesarlo, tienes que sacarle la transformada de Fourier, tienes que sacarle las frecuencias MEL, pero todo en el embebido y en C. Entonces, pues ahí se vuelve un poquito el reto, ¿no? Hacerlo en C, hacerlo a mano, hacerlo eficiente. Y bueno, también hay librerías como una librería de SimSys, que es de ARM, que te ayuda muchísimo para poder hacer la transformada de Fourier, pero lo otro, la multiplicación de cada frame conforme va llegando y lo transformando, pues entonces es el reto. La idea es esta, adquieres el micrófono, hay 1024 muestras del primer frame, sí, ok, hay que hacer unas correcciones de la señal en el tiempo, empiezas a transformar la Fourier, frecuencia MEL, logaritmo, y lo guardas en una pool de memoria. Y entonces tú vas actualizando esa pool con cada frame que llega. Y mi valoración fue, el sonido es suficiente, tiene el volumen suficiente para considerarlo un sonido útil. Si no, entonces estoy actualizando este pool donde constantemente se están guardando los datos, cada uno de los frames que van llegando al preprocesamiento. Si uno de esos frames tiene suficientemente intensidad con un otro valor de audio que es la energía RMS, la energía de RMS, entonces ya salto y empiezo la cuestión de seguir guardando más frames hasta completar los 12 y realizar la inferencia. Entonces, esto es otra cosa que también tienes que ir afinando, cuántos son los datos. Y, por ejemplo, este es el audio original en Python. Esto es el audio que descartaba los primeros frames porque no estaba haciendo un salvado de los frames que ya pasaron. Entonces, cuando yo decía, ok, ya tiene el volumen suficiente, ya había perdido 2 frames. Y entonces la señal me salía así, desfasada. Y eso no está tan bien. Entonces, se hizo el algoritmo para irlo como guardando en memoria e irlo sustituyendo para yo decidir qué tanto backup de audio quería antes de decir, ok, el audio sí es suficiente, entonces continúa con la adquisición del resto y después infiere. Y entonces ya esta se parece más a esta, que es con la que fue entrenado, y eso también provoca una mejora en la inferencia. Hubo que hacer unas correcciones en las señales en el tiempo, bueno, corrección de offset, cuestiones por el estilo, aquí se ve que está desplazado y luego, bueno, pues que teníamos que tenerlo en cero. Esto no ahondo mucho más, es lo mismo que ya les platiqué, tenemos el frame de 1024, transformada de Fourier, convertirlo después de 512 valores, de 1024 pasa a 512 valores de frecuencia, transformarlo a MEL y a la aplicación logarítmica para obtener esta imagen del sonido. Y finalmente la integración, una vez que ya pude echarlo a andar en la tarjeta la tarjeta de desarrollo, bueno, ahora tendríamos que hacer o tenía que hacer mi propio sistema, que es el que ustedes ya ven adentro de los micrófonos.
Se desarrolló el sistema embebido, se desarrolló el PCB, lo mandé a China, me lo mandaron armado y jaló a la primera, lo cual es maravilloso porque si no es una friega tener que volverlo a corregir, tener que volverlo a mandar y tener que volver a pagar impuestos para la importación, ¿no? Entonces, eso estuvo bien que haya quedado. Y pues se ve así, ¿no? La tarjetita. Es una tarjetita de 3 centímetros por 3 centímetros que cabe perfectamente. Al principio me robé unos de Primera Plus. Bueno, no me los robé, me los encontré, me los dieron y lo puse aquí y después ya le imprimí su carcasita en 3D un poquito más bonita y con la que hice pruebas con una persona usuaria que tiene sordera total. Entonces, por ejemplo, aquí tenía la bocinita y estaba viendo las cuestiones de la identificación. Ahora reproducía los audios, en vez de tener audios, pues, como en el entrenamiento, ¿no? Que eran audios ya existentes en formato WAV con el que entrené. Aquí yo reproduzco esos audios a través de la bocina y bueno, pues ahí entran las cuestiones acústicas, ¿no? De qué tan lejos está, de si se deforma la señal, de cómo influye esa deformación de la señal a través del espacio físico. Entonces, bueno, pues ahí cuestión de ver todos esos pormenores una vez estando aquí y también para poder mover la bocina de un lado a otro y ver el ángulo de llegada del sonido, ¿no? Ver cómo se activaban. Aquí se ve un pequeñito motor vibrador que es el de un auricular, ¿no? Esto es un micrófono, este que ven aquí, que va, esta tarjetita va en un auricular y se rompe aquí la plaquita y se pasa al otro auricular con su propio, con su propio vibrador. Entonces se hicieron unas pruebas, como les digo, ya ejecutando desde la bocina. Bueno, primero tuve que revisar que los valores obtenidos en el preprocesamiento en TensorFlow no difirieran tanto de los valores obtenidos en el preprocesamiento adentro del sistema embebido, porque eso iba a hacer que el feature map de entrada fuera muy diferente y pues eso también tiene broncas, ¿no? Entonces corroboré que las operaciones, por más que se truncaran algunas décimas, no fueran diferentes y ya con los valores finales, pues estoy muy cerquita, o sea, no hubo tanta bronca. 47.3, por ejemplo, era un valor de un feature map en Python y en el STM 47.299. Entonces, hay concordancia con los datos, todo muy bien. Comenzamos a hacer las pruebas, comenzamos a ejecutar un montón de audios, un montón ahora de configuraciones de este algoritmo de respaldo que les platicaba para ver cómo se comportaba la exactitud. Y bueno, lamentable, pero esperadamente, la exactitud bajó. ¿Por qué? Porque hay un montón de pormenores. La exactitud promedio, la mejor que obtuve fue del 77.8 con ciertas características, es decir, del 95 que me marcaba en TensorFlow con los audios, obviamente. Usé audios que tienen ruido, o sea, también esos audios estaban como bastante reales, pero aún así, pues no, ya cuando los probé acá con videos de YouTube, empecé a escoger un montón de videos de YouTube y a reproducirlos, obviamente audios que la red nunca había visto, pues bajó la exactitud, bajó bastantito, y bueno, eso me da pauta a pensar en otras soluciones, y siempre una clase es la que me tumbaba todo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la clase que me tumbó mucho fue la de grito. Entonces, siempre una clase, pues, me tumbaba el promedio general. Ahora, si se piensa, después dije, bueno, si lo pienso como un clasificador binario, en el que solamente digo, ok, ¿hay sonido de emergencia o no hay? Simplemente hago esa división con lo que ya tengo y digo, ah, no sabes cuál, pero hay una emergencia y pues ponte al tiro, ¿no? En ese momento, entonces, ya tenemos una mejor exactitud. Tenemos unos mejores valores de clasificación binaria que superan el 90%. Es decir, sí reconoce bien que es emergencia o no, pero no reconoce bien qué tipo de emergencia es o no reconoce tan bien qué tipo de emergencia es. Entonces, bueno, eso es una alternativa como si se pensara en una superclase. Y ya por último, les explico un poco de la dirección de llegada, dependiendo como de ciertos valores del RMSE, que es el que les comentaba, es la medida de energía de la señal, podríamos pensarlo equivalente a qué tan fuerte de volumen viene, pues hay una relación dependiendo de si está en la izquierda o la derecha. Entonces yo posicionaba la bocina completamente a la derecha, guardaba los valores con una cierta, con un sonómetro, medía cuánto tenían de intensidad, le iba subiendo el volumen y iba guardando cuánto me devolvía de RMSE el embebido.
iba posicionándolo ahora, avanzando, desplazándolo un poco, 2/3 a la derecha, 1/3 a la derecha, totalmente de frente, 1/3 a la izquierda, 2/3 a la izquierda y completamente a la izquierda. Y entonces esto permitía que yo obtuve estos datos y llegué a esta ecuación, la estuve como viendo cómo podía obtener un ángulo de llegada y fue relativamente bueno. Y esta es un poco la idea de los patrones vibratorios. Si está completamente a la derecha el sonido, pues el auricular derecho vibra un montón y el auricular izquierdo vibra de nulo, de mínimo a nulo. Y así, pues yo le estaba dando indicaciones, o bueno, era el reflejo de dónde venía el sonido, pensando en estas 5 orientaciones. Si hablamos de la parte posterior, se comporta igual, pero lamentablemente, pues, si te vibra de frente y tú no lo ves enfrente, pues seguramente el riesgo está atrás. No tengo forma de diferenciar frente o atrás, solamente pues la referencia visual que el mismo usuario tenga. Y estos fueron los tactones, el grito era una vibración larga, el bip bip eran como dos zumbiditos, dos vibraciones cortitas pegadas, el llanto de bebé eran 4 con un pequeño lapso aquí, y la sirena eran como 2 larguitas. Trrr, trrr, era así como... Y bueno, esto hubo que probarlo con una persona usuaria que era una mujer identificada entre 40 y 60 años, que tiene una sordera total desarrollada en la infancia, tiene capacidad de fonarle los labios, lo cual ayudó mucho para poder hacer las pruebas y entenderme con ella, y ha usado diversas tecnologías como implante cochlear, pero no las usa más. Y maneja. Entonces eso ahorita les platico porque es relevante. Entonces, tuve de 8 a 10 detecciones correctas, de la dirección de ángulo de llegada 5 a 8, es decir, esto fue lo que ella pudo interpretar correctamente. Le parecieron útiles los tactones, me hizo una observación en un tactón que podría ser un poquito diferente para que fuera más fácil. Tuvimos una sesión como de media hora de entrenamiento y después empezamos a hacer las pruebas. No fue tan tardada la forma en la que se acostumbró a identificar el tactón y a entender la dirección de llegada. Tal vez con un poquito más de tiempo, bueno, eso no lo puedo asegurar, tendría que hacer pruebas, su identificación sea mejor. Entonces, en términos ya generales, el preprocesamiento tarda 31 milisegundos, el tiempo de ejecución diferencia es súper rápido, 80 milisegundos. Ahora, el tiempo necesario para notificación desde que llega el sonido al micrófono hasta que le notifica a la persona son menos de un segundo, lo cual está muy bien porque pues esto permite una respuesta lo más inmediata posible. Si yo hacía más chico mi tiempo de captura de audio, la red empezaba a bajar de exactitud, entonces este fue como lo mínimo que encontré que podía detectar. Hago una comparativa con otras investigaciones, las otras, bueno, pues están muy desarrolladas en dispositivos más grandes. Por ejemplo, estos cuates usan unos Android Watch Pro, pues que tiene 4 núcleos, que tiene 1 GB de RAM y metieron una BGG Lite, pero pesa 281 megas la pura BGG y una ResNet. Entonces, pues sí, su exactitud es más buena. Obviamente es más buena. Ellos usaron solamente 3 clases y llegaron a 97, pero curiosamente la ResNet tiene 78 y yo estoy muy cerquita con un embebido muy chiquito de poder como llegar un poco a la misma exactitud que una ResNet. Entonces, como que se le ve que podría funcionar. Esta otra investigación usó un celular comercial que bueno, pues tienes que sacarlo para ver la notificación, etcétera. Es como diferente el tipo de uso que se le podría dar. Ellos usaron una MobileNet y 5 clases, más parecida a la que yo estoy usando, yo tuvieron un 87%. O sea, sí estoy más bajo en la exactitud, pero bueno, pues podría mejorarse y podría como continuarse con algo. El trabajo en curso es hacer una integración de otro, como de un refuerzo de otro método de Machine Learning, como una distancia mínima de Mahalanobis, un método de distancia mínima, con unas características más fáciles de detectar en el tiempo, como el cruce por cero, el centroide y en la frecuencia. Estas son otro tipo de características que se pueden usar para audio, de features, y entonces a lo mejor estaba trabajando, ya no lo he trabajado de estos últimos 2 meses, pero estaba trabajando en poder, ok, tengo esta inferencia o esta clase que me entrega mi red y tengo esta clase que me entrega mi distancia mínima, llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces decidir. Es un poco lo que están.
personalizar las clases, que el conjunto de datos de entrenamiento sean capturados a través del embebido, es decir, que yo agarre los audios a través del micrófono, que se los mande a Python y los vaya guardando, pero ya saben que crear datasets es súper tardado. Había una idea de conjunto de datos, trabajarlos en estéreo, las aportaciones L y R del audio que va llegando, y bueno, eso sería como en términos generales el proyecto, y esta es la sesión de preguntas que aquí llegamos. Espero no haber, creo que me pasé un poquito, me fui un poco rápido, pero espero que haya sido claro lo que les pasé de información. Muchas gracias, Cristian, por la plática. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si pueden ir alzando su manita y les voy cediendo la palabra, por favor. Adelante, Iliani. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Seguro. Hola, Cristian. Muchas Hola, felicidades. Eliane. Muy padre el proyecto. Gracias. Como una pregunta a la hora, por ejemplo, de hacer las pruebas ya finales con los audios de YouTube, se consideraban, por ejemplo, audios que tuvieran o sea, digamos, combinaciones de las clases que te interesaban, por ejemplo, el sonido de, no sé, una ambulancia y un niño, ¿no? Llorando, o sea, Ok. que en este caso, si la eficiencia, bueno, la precisión, la exactitud del algoritmo disminuye, ¿a qué se debería también a estos audios que contienen más combinaciones de casos, o fue porque los audios de por sí tenían ruido y otros sonidos que no fueron considerados durante el entrenamiento? Sí. Lo primero, por ejemplo, yo estaba cuando entrené y adquirí los audios, digo, nada más como para ponerlo ahí en contexto, esos audios estaban desarrollados en entornos reales, ¿no? O sea, no eran audios limpios. Entonces, creo que eso ya era una ventaja porque agregaba lo del ruido. Ahora, sí, justo como dices, cuando, por ejemplo, tenía audios de YouTube que eran igual de entornos reales, tráfico, ¿no? Una ambulancia en el tráfico. Entonces, pues la ambulancia en el video venía sonando, pero además la gente está pitando, ¿no? Entonces, sí, el algoritmo se confunde. O sea, y además porque hay como una cierta parecido entre las clases. Por ejemplo, el llanto de un bebé, hay veces que lo encontraba como grito, ¿no? Porque hay como ciertas relaciones entre un grito de mujer y un llanto del bebé en ciertas como frecuencias y en ciertos comportamientos de la dirección de incremento de la frecuencia. Si hubiera tenido una ventana más grande de captura, a lo mejor sí podía diferenciar mejor esto, pero ya no o sea, sí lo hice, pero no lo escogí por el detalle de que eso me incrementaba el tiempo de inferencia, ¿no? Entonces, sí, la verdad que fue difícil que cuando se encontraban varias clases dentro de una misma prueba, identificara correctamente. Y yo, pues, si no era el sonido que yo esperaba o que yo interpretaba que sonaba más fuerte, es decir, yo busqué un sonido de ambulancia, yo sabía que la ambulancia era la protagonista en ese audio, pero mi embebido me regresaba claxon, pues lo marcaba mal, ni modo, ¿no? O sea, aun cuando sí hay un claxon, decía, pero pues no es lo más representativo que yo espero. Y sí, o sea, hubo muchas como confusiones así. Por eso al pensar en la superclase, dije, bueno, puedo pensar en emergencia o incluso puedo dividirlo como emergencia en la calle y emergencia de personas. O sea, como para tumbarlo un poquito más o bajarlo como a un nivel intermedio. Pero sí, justo eso influye un montón. Una pregunta, y en este caso, ¿verías la posibilidad de, por ejemplo, de entrenarlo considerando esta combinación de sonidos, o te inclinarías más a mejorarlo en otros aspectos? Híjole, no lo sé, fíjate. No lo sé si podría, no lo había pensado, de hecho,
podría ser una clase como juntar estos audios en Palma, o sea, tener una clase con audios donde aparezcan ambos clases y llamarla como tráfico, ¿no? O calle, por Sí, ejemplo, porque, ¿no? o sea, como ponderar, ¿no? O sea, bueno, me Sí, imagino claro, como un modelo de regresión básico donde sí. cada feature tiene un peso y a lo mejor es como considerar ambientes justamente como dices, ¿no? Pero ya sería Sí, otra. como trabajo futuro. Sí, 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 pero está buena la idea. Gracias, gracias, Ilene. Sí, Yo tengo una pregunta, Cristian. Sale, Lupita. Sí, respecto, por ejemplo, al ruido del ambiente, me parece que ese es el factor más importante aquí, ¿no? Sí, Supongo que también se puede ir, no sé, llevando el proyecto más a futuro, por ejemplo, a lo mejor ajustando el ambiente, ¿no? Que el usuario pueda, no sé, saber cuándo funciona mejor. Pero mi pregunta va más bien, considerando este ruido de ambiente, ¿es de la misma ciudad, por ejemplo, o es de videos de YouTube? Porque creo que a lo mejor también eso puede ser pues puede ser un factor diferente, ¿no? Por ejemplo, la gente suena el claxon diferente dependiendo, pues a veces del país, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, hablando del entrenamiento, cuando agarré los audios, traen ruido no tan notorio, o sea, sí traen ruido, pero no es tan notorio como como el ruido en los audios de YouTube. Y entonces, como esa relación entre sonido buscado y ruido, sí a lo mejor podría ser personalizable o incluso como entrenar con diferentes niveles de ruido, ¿no? O sea, eso también podría ser útil, creo. Sí, sí. No sé, sí, no sé exactamente cómo influiría, yo creo, o más bien, no, ahorita no lo he dimensionado cómo poder ser, o cómo poder configurar esa personalización del nivel de ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el llanto de bebé, hay unos audios que estaban en la calle, entonces además del llanto, pues se oía un poco de tráfico y se oía a lo mejor el hablar de otras personas. Pero si el llanto de bebé está adentro de tu casa, pues el ruido es considerablemente menor. Y eso pues también acústicamente influye, ¿no? Sí, la verdad es que pues es un proyecto demasiado grande, son demasiadas variables, ¿no? Que creo que se van descubriendo sobre la marcha. Pues, Sí, totalmente, esa era totalmente. mi duda y sí, te felicito, la verdad es que está padrísimo tu proyecto. No solo es padre, también tiene mucho factor de interés académico y aparte pues si sirve a la gente, pues qué mejor, ¿no? Sí, estaría Felicidades. chidísimo. Gracias, Lupita. ¿Alguna pregunta más, compañero? Adelante, Ana Luz. ¿Checaste sitios de estos que luego tienen datasets? Digo, a lo mejor te podría ayudar un dataset ya más robusto para el entrenamiento de tu red. O también luego de repente hay challenges, por ejemplo, los de procesamiento del lenguaje natural, que puede que tengan datasets también más robustos para tu eh, caso de uso. Es como ideas que tengo, pues, que no sé si a lo mejor las hayas considerado o checado. Sí, sí. Fíjate que el dataset que como que encontré con las clases que buscaba, pues fue este dataset que o sea, que ya tiene un rato y que es una referencia para detección de sonidos ambientales. Así lo manejan. Y entonces este dataset tiene 50 clases y tiene 40 audios por clase. Entonces, pues es el SC50, así se llama. Y fue el que usé. Encontré otros datasets y sí, como dices, hay un montón de datasets de procesamiento del lenguaje natural, pero pues allá no tenía muchos sonidos que yo estuviera buscando. Pero seguramente este dataset o sea, lo consideré hace, ¿qué será? Año y medio, yo creo. Entonces ahorita yo, si le pongo otra buscada, seguramente me puedo encontrar algún tipo de nuevo dataset que sí, como dices, pudiera robustecer la base de datos para hacerlo mejor, ¿no?
Sí, para que estuviera sí, pues entre ya sabemos, ¿no? Entre más datos, pues mejor. Y entre más enriquecida esté el dataset, mejor. Sí, Adelante. porque muchas veces como que el modelo en realidad lo que necesitas como tener una mayor variedad de datos de entrada como para que pues sea más infalible eh, sí, ya su uso, ¿no? Sí, Del claro. modelo entrenado. Entonces, pues sí, a lo mejor nada más es lo único que necesitas como para subirle más porque tienes bastante buen resultado en el entrenamiento comparado con modelos más pesados entonces yo creo que por ahí puede estar el camino para que tu modelo funcione más, Más robusto, ¿no? eh, En tenga, la implementación. sí, sea más robusto. Hey, Ajá. gracias. Y Sí, otra, cosa que también estoy pensando, es cómo es que le reportas al sordo de que eh, así, o sea, el resultado de tu análisis, ¿cómo es sí. que se entera? Se Ajá. supone que está o sea, hay dos cosas que son el feedback para la persona sorda, es el tactón, Ya. que es el Sí, patrón había vibratorio visto que esa. determina la clase, ajá, y la Ajá. intensidad, que no tiene que ver con la clase, sino nada más tiene que ver con la detección del ángulo de llegada, de dónde viene el sonido. O sea, son como los dos feedbacks que recibe la Ajá, persona ok. usuaria. Ajá, sí. Va. ¿Y tienes considerado la detección de otra clase de sonidos? Porque, bueno, tal vez sí, para una necesidad real puede que sea mejor tener una mayor variedad de De sonido. detección de sonidos. Sí, una idea, fíjate Ajá, que la verdad que no, pues no, ya no alcancé, pero sí una idea y es parte como de la investigación inicial de la pertinencia del proyecto era qué querían las personas usuarias o qué les gustaría, y una de ellas, así como mencionas, es la personalización de qué sonidos son los más relevantes para ellos, ¿no? Entonces a mí se me ocurría tener, por ajá, ahí tengo el diagrama inicial, en el celular una aplicación donde, bueno, te conectas a una base de datos, descargas qué clases quieres y después lo cargas al embebido por Bluetooth, por ejemplo, ¿no? Y pues estaría chidísimo. De hecho, fue ajá. una idea, pero no, hombre, no. No alcancé. Pero sí estaría chido. O sea, sí, una de las No, cosas es sí, esta sí. cuestión de, No, ya está muy bien de así como personalización. primer prototipo, o sea, obviamente se puede ir ampliando. Sí, eh, entonces, pero sí son algunas cosas que a lo mejor son de las que podrías ir integrando para futuro. sí. De hecho, sí. Pero sí, está muy interesante lo que ahorita ya lograste, sobre todo por el tamaño del modelo que lograste. Sí, qué chiquitito. Ujú. Sí, Gracias, sí, Ana. sí, sí. Sí, a ti. Gracias, Ana. Adelante, PB. ¿Será Pablo? Creo que sí. No te escuchamos, Pablo. Está en mute. En mute. Si quieres compartir tu pregunta por el chat o abrir tu micrófono, adelante. Ok, entonces por el chat, Pablo. En lo que le escribes y viendo que no hay más preguntas, yo aprovecho para preguntarte, Cristian. Dime. Mencionabas que puedes detectar mediante los ángulos de dónde viene el sonido y me imagino como un plano, pero ¿podría ser como en 3D, o sea, incorporar dimensión arriba abajo? Necesitaría en el array de micrófonos, necesitaría un tipo de, o sea,
un tercer micrófono vendría muy útil para poder considerar una dimensión más. Por ejemplo, ahorita a las pruebas que hice, por las características acústicas que de hecho ahí me falta callo, la verdad. O sea, en la cuestión un poquito del análisis acústico, déjame pongo una fotito como para podértelo indicar. Bueno, voy a poner esta, ¿no? Ok. Se supone que la bocina está enfrente de la persona y yo la muevo en el campo de visión de frente, ¿no? Como si estuviera rodeando la cabeza paralelo al plano de la Tierra, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Y si yo hacía esto, pero elevado por arriba de la cabeza, a nivel acústico no me detectaba tan bien, pero yo creo que ahí ya no supe exactamente qué influía, si influye porque, bueno, hay los orificios aquí no se distinguen, pero los orificios de la carcasa, yo creo que afectan un montón, estos pequeños orificios, afectan un montón en la forma en la que el sonido entra al micrófono, ¿no? Entonces, como que de aquí enfrente y de lado, todo bien, pero cuando empezaba como a pasar por otras direcciones, yo creo que acústicamente algo se bloqueaba o perdía intensidad o se deformaba por el plástico y no era tan bueno. Entonces yo creo que tener un array de micrófonos, así como unos 3 o 4, estaría chido, o sea, sería una buena idea. También, por ejemplo, la persona usuaria me dijo que si era posible esto en vez de audífono, como un tipo de diadema o de collar. Y le dije que sí podría ser. Y ahí, por ejemplo, a lo largo del collar se podrían poner otro número de micros, ¿no? De micrófonos. Y bueno, pues ahí repensar el algoritmo de detección de llegada y cómo combinar, porque también el reto es cómo combinas el audio para hacer la inferencia en la red. Es decir, ¿cuál gana? Yo, por ejemplo, usé el micrófono que tenía mayor volumen. Ese es el audio que entraba, que transformaba y que entraba a la red. Pero pensando en otra característica, como qué micrófono es el que va a alimentar la red, o si no, cómo los combinas. Ese también es como otro reto que también está ahí de por medio. Ya, entendido, Cristian. Muchas gracias. Otra No, pregunta con gusto. que tengo es, me quedé pensando si yo fuera el usuario, ¿qué me interesarían más, como los falsos positivos o los falsos negativos? Digo, no me importaría mucho que se equivoque cuando no hay un riesgo a que se equivoque cuando sí hay un riesgo. Claro. Sería muy peligroso. Sí, te Y entiendo. me llevó a preguntarme por qué te fijaste en la exactitud y no en el recall. Bueno, ahorita específicamente porque como lo pensé, o sea, sí lo pensé en el sentido de cuando era binaria, ¿no? Pensando si emergencia o no emergencia. Porque, o sea, donde se confunde es entre las clases de emergencia, ¿no? O sea, lloraba un bebé y detectó grito. Lloraba, sonaba un claxon y detectó sirena, o sonaba sirena y detectó grito, ¿no? O sea, dentro de esos hay como errores, pero cuando estaba pensando, ok, me interesa por ejemplo, aquí que diga, ¿hay emergencia o no hay emergencia? Entonces, lo interesante es que tengas menos falsos negativos. Y pues ahí sí está como, creo que bien dentro de ese valor, que tenemos un valor de precisión y de recall un poquito más altos. Sí, como dices, aunque no te creas respecto a los falsos positivos, o sea, sí yo sé que a nivel de vida, pues sí son menos, pues si hay falsos positivos, pues no es tanto problema a que si hay una emergencia y no te avisa. Pero cuando estaba leyendo lo de las encuestas que se hicieron para poder desarrollar esto, manejaba, por ejemplo, que
que también no querían un dispositivo que les estuviera interfiriendo todo el tiempo en su vida, por el hecho de que los puede cansar, ¿no? O sea, que esté vibre y vibre y vibre y vibre y no haya nada. O sea, es mejor que peque de preocupón, pero luego va a pasar como Pedro y el lobo, ¿no? O sea, que esa era como un poco la analogía que le encontré, que si te está avise y avise, ay, pues ya no lo voy a usar o no le voy a hacer caso, ¿no? ¿Sí explico un poco ese lado? Sí, 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 queda, Sí. queda claro, Cristian. Y aprovecho ahorita que pones esta tablita para hacerte otra pregunta. Tus clases son claxon, gritos, sirenas y llanto de bebé. Así Y es. clasifica eso, ¿no? Esas 4, pero Esas, bueno, y una clase de descarga. y la de descarga. Ajá. Entonces me puse a pensar, ¿realmente eso es la emergencia? Como yo lo entiendo, sería como un subconjunto de emergencia, pero podríamos tener explosión, discusión, risa, golpe, portazo, silbido, Sí, muchos. sí, Mi pregunta, seguro. ¿podríamos hacerlo, o qué opinas de esto? ¿Podríamos hacerlo más simple? O sea, todo lo que comparten esto es que son sonidos como altos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuándo volteo a ver algo? ¿Cuándo me preocupo? Cuando escucho algo alto. ¿Podríamos diferenciar sonidos altos versus no altos? ¿Crees que aportaría? Esa es mi pregunta. Sí, y de hecho es muy fácil la aplicación relacionado con, como por intensidad de volumen, o sea, relativamente fácil. El detalle es que hay como muchos sonidos altos, incluso por las cuestiones acústicas, un roce o un pequeño clic en el aparato podría disparar en la emergencia cuando en realidad no pasó nada, porque la cuestión acústica es que la vibración, si está muy cerca, se amplifica, ¿no? Y entonces ahí podrías empezar a detectar cosas que la verdad ni tiene caso. Entonces, el rollo del machine learning es como para que seas más específico en qué sí es lo que necesitas. Porque sí, como dices, ¿no? O sea, yo volteo cuando hay algo alto sonando, pero si estás en la calle, pues hay un montón de cosas altas como que alguien grita en el sentido de dice un nombre o, o por ejemplo, cuando alguien o cuando estás en, no sé, en cosas de construcción, si pasas cerca de un lugar de albañil, de donde están trabajando albañiles, pues lo mismo, ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que no quisieras que te avisara. Entonces, un poco para filtrar eso, pues es el modelo. Ok, gracias, Cristian. Ahorita te doy la palabra, Lupita. Nada más déjame leer la pregunta de Pablo. Dice, me pregunto si el dispositivo puede ser usado como monitor de riesgo con sonidos de bebé o qué le añadirías al dispositivo para lograr ese monitoreo. Ok, si lo pensamos, por ejemplo, para dispositivos de monitoreo de bebé, pues podría funcionar ahorita en el sentido de que, o sea, como pensando en el aparato, yo pongo el aparatito este que ya está creado cerca del bebé y podría mandar un tipo de notificación wireless con algún tipo de, no sé, Wi-Fi o Bluetooth al celular, por ejemplo. Y sí, sí podría ser convertido. Ahora que también si estás en la casa, pues están ya las soluciones comerciales de monitoreos de bebé, ¿no? Que bueno, creo que ya están muy probadas, pero es otra opción, porque incluso ya hay unos monitores que los puedes desde incluso escuchar en la red, ¿no? O sea, desde el celular lo entras y ya está el servicio en la red. Entonces, sí podrían, nada más hay que ver qué tan diferente podría ser de algo que ya existe en el mercado. Gracias, Cristian. Adelante, Lupita. Sí, sí. Bueno, mi comentario va más, de hecho, relacionado un poco con la pregunta de Pablo. Hace poco, bueno, en una clase que tuvimos, es más bien como de negocios, entrepreneurship y eso, vimos el ejemplo de una propuesta comercial para justamente dispositivos de monitoreo de bebés. No exactamente de ruido, pero me refiero más bien como a señales de salud. Esa empresa fracasó así rotundamente y tuvo más bien que ver con cómo se interpretaban o sea, qué claims puedes tú hacer del producto, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo avisar cuando tu bebé se está muriendo y entonces tú puedes dormir tranquilo, ¿no? Esa fue justo la pregunta de, bueno, ¿cómo me puedes garantizar eso? Fue lo que los arruinó, porque tuvieron que hacer muchos trials con la FDA, salió carísimo, creo que como $1 millón antes de que tuvieran ese volumen de ventas. Y pues bueno, consiguieron inversionistas y todo, al final pues resultó que no se podía, que ellos no podían realmente determinar
o avisarle a la gente, o decirle a la gente, duerme tranquilo, ¿no? Tu bebé está bien. Entonces creo que también vale la pena a lo mejor nosotros la pregunta aquí, ¿qué se necesita realmente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor confunde gritos de bebé con mujer, ¿no? Pero pues si algo está llorando en la noche, pues te levantas, ¿no? Y a veces hasta ni siquiera es un gato, sino un bebé, perdón, sino un gato, ¿no? Entonces, pues es también comparar qué tanto o qué tanto ayuda, por ejemplo, a la gente sorda comparado incluso también con la, digamos, vida normal, ¿no? Obviamente si hay un ruido, pues volteas, ¿no? Y a veces también nosotros, sin necesidad de estar en un modelo o de utilizar un modelo, tenemos falsos positivos, ¿no? Entonces, Claro. es pues una reflexión más bien. Sí, totalmente, Lupita. Sí. Y también tú cómo lo ves, o sea, porque creo que más bien, pues tú ya seguro has llevado, o analizado un poco más la música o el sonido, más bien como señales, ¿no? ¿Tú qué piensas, por ejemplo? ¿Qué nos podrías compartir? Fíjate Respecto que, sí. sí, yo creo que hay ¿cómo se llama? Hay alternativas, así como dices, pero sí hay que ser muy cuidadosos en el sentido de las afirmaciones de ¿te va a ser totalmente útil? No, yo creo que yo no me arriesgaría, por ejemplo, yo no me arriesgaría, ni aunque tuviera una exactitud del 90, a decir que le puedes confiar completamente algo a este producto, ¿no? Porque creo que es difícil, o sea, es difícil que te puedas comprometer a ese tipo de cosas y pues todo dentro de su tolerancia. Una alternativa de aplicación, por ejemplo, que no mencioné y que, bueno, dije que era relevante, era que la persona sorda con la que hice la prueba maneja. Entonces yo pensando que ella maneja totalmente inconsciente de los sonidos que están sucediendo alrededor y eso es como muy fuerte, o sea, mi forma personal de verlo. Entonces yo pensando, digo, bueno, si ella pudiera tener esto y me despreocupo un poco por el rollo de la batería, porque lo podemos tener totalmente conectado a la batería del carro y listo, ¿no? Y se acabó. Si lo podemos tener esto montado en el carro y nada más que avise algo viene o no viene nada, ya con eso, ¿no? O sea, viene la ambulancia, se está sonando una ambulancia y que empiece a voltear para ver de dónde viene. Entonces, sí hay alternativas, creo que de uso, aunque yo no podría decir, ¿sabes qué? Van a ser infalibles. Híjole, no me arriesgaría a decir eso. Sí, la verdad es que también es bueno tener esa actitud cautelosa, ¿no? Porque a veces, pues, por ejemplo, este ejemplo que nos dieron, la gente estaba como súper rápido de en 2 semanas hicimos tal prueba, en 2 semanas tal, y hasta el final se les ocurrió que podría ser no legal estar haciendo esas afirmaciones, ¿no? Entonces es Claro. bueno también llevar eso con cautela y por supuesto que vale la pena hacerlo, ¿no? Sí, Y si a más la cuando gente le hablas sirve, pero de con cuestiones calma, como, ¿no? sí, de emergencia o que involucran el bienestar humano. Por ejemplo, ahorita que me acordé un poco de lo que mencionó Pablo, de lo del monitor de bebé, si hacemos el monitor de bebé ya con algún tipo de conectividad a otro dispositivo, después vienen las complejidades o las preguntas de seguridad. Porque, por ejemplo, estaba leyendo la noticia el otro día de que hay unos monitores que tienen de IoT, que tienen la posibilidad de que tú puedas, como lo mencionaba, monitorear tu celular a tu bebé. Pero tenían brechas de seguridad durísimas, entonces un hacker se empezó a meter a los monitores y Qué empezó miedo, a ¿no? decir groserías en las casas, ¿no? Y entonces empezó a decir groserías y empezar a mentar madres y pues nomás por divertirse. Entonces, ahí, o en uno de los casos, también podría estar escuchando tus pláticas adentro de tu casa. Y de hecho, otro hacker, un hacker ético, también lo rompió, o sea, se metió a estos monitores y empezó a avisarle a los papás cuando los veía, oye, tu bebé, este dispositivo tiene brecha de seguridad, te recomiendo que lo cambies, ¿no? Entonces eso, cuando ya conectas un dispositivo embebido a la red, entonces ya sumas estas cuestiones de privacidad y seguridad de datos, que bueno, ya es otro boleto, ¿no? De cuidado. Sí, sí, sí. Sí, es bueno pues irnos con cautela, ¿no? Con Sí, ánimo, pero con cautela. así. No Estoy sé. viendo la pregunta de Pablo, que dice, ¿y para entrenar con tu mismo bebé? Eso estaría bien chido. Nada más, ahí mi duda, ahorita lo primero que pienso es que los papás tienen que conocerlo durísimo a su bebé para poder etiquetar los datos, ¿no? Y a lo mejor podríamos hacer un tipo de esto de meta learning, de que ya nada más entrenas con pocas muestras. Eso estaría bien chido. Si tú como estás muy seguro de que está llorando por hambre y le grabas 2, 3 audiecitos
y lo etiquetas. Entonces, eso estaría chido nada más. Ahí está el reto, ¿no? Conocer bien a tu chamaco y hacer el preparado para meta learning, para hacer entrenamiento con pocas muestras. ¿Alguna otra pregunta más, amigos? Creo que no. Ok. No. Muchísimas gracias, Cristian. No, muchas gracias a todos por su interés y por estar aquí y por sus preguntas. Siempre ayuda mucho. Si no tenemos más comentarios, pues Compartir podemos su trabajo. terminar. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Va, ya están.